fíjese nada más cómo son las cosas. Otro de los compañeros, camaradas de medios independientes y alternativos con los que he tenido agarrones es Julio Serroa. Sí, sonó muy feo eso de con los que he tenido agarrones. Se oye feo, ¿no? No, con los que nos hemos agarrado del chongo para evitar malas interpretaciones. Me dicen que después de la entrevista a Eduardo Verástegui debo de tener más cuidado en lo que digo y cómo lo digo. Entendió el que entendió. Es Julio Serroa. Y ya también llegó para hablar sin censura Julio Serroa. Desde Canadá, en donde el primer ministro, en su reunión con el presidente chino, dijo: hay nuevo orden mundial, bolas. Y esas palabras son profundas para el análisis. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Bien, gracias, Vicente. Aquí bajo 18 grados y con el viento a menos 25, un poquito de frío. Gracias por la invitación. Nomás tantito. Acá en Chicago estamos como a 15 bajo cero. Tú estás a 25 bajo cero, no mames. Con el factor del viento. No mames. Pero oye, aquí, déjame pedirle a la gente que nos está viendo y escuchando que nos eche la mano con los likes. Parece reiterativo, repetitivo, enfadoso de parte de nosotros, pero estas son las claves en los medios alternativos e independientes. Una audiencia que nos ayude con los likes, pareciera que no tiene mayor significado, pero vaya que sí hace la diferencia. Gracias por darle like a esta transmisión. ¿Cómo te va, mi querido Julio? Muy bien, gracias. Muchos temas, ¿no? Sí, y rápidamente sobre los likes, el cantante vive del aplauso y yo digo que el youtubero vive de los me gustas, porque hace la diferencia. A mayor me gustas, el algoritmo de YouTube tiende a ocultar menos, es decir, 5,000, 6,000 me gustas, no va a haber ocultamiento de YouTube en principio. Y ahí deja decirles que hace la gran diferencia, es vital para youtuberos. Su manita hacia arriba que te lleva un segundo y es día gratis. Oye, estaba viendo que uno de tus clientes, Raimundo Rivapalacio, no manches, Julio, tú lo exhibiste como chayotero y hasta te demandó, cabrón. Así es. Pero dices tú, no mames, explícame cómo después de tantos años sigue defendiendo a Genaro García Luna. Así es. Es neta, hoy defiende a Genaro García Luna, Raimundo Rivapalacio en su columna, y pensé en ti de volada. Dije yo, ¿qué pensará Julio Serroa? Porque este güey se da golpes de pecho y voy a demandar a Julio Serroa. Cabrón, hoy en su columna contra la presidenta escribe, es que está cabrón, que los empresarios, 60 directores ejecutivos del Foro Económico Mundial de Davos en octubre, la invitaron a esta reunión de Davos en los Alpes suizos. Había anticipado que no iría la presidenta y el miércoles confirmó que se quedaba en México. Y dice, parecería que es más importante para ella, estratégicamente hablando, recibir lisonjas en las mañaneras, acusar a Felipe Calderón y a Genaro García Luna de los males endémicos del país e irse de gira, que es lo que por razones estas sí estratégicas recomendaban asistir bajo cualquier supuesto. Y es que, dice Raimundo Rivapalacio, mi presidente Donald Trump sí viajará con buena parte de su gabinete. ¿Qué pedo con estas plumas como las de Rivapalacio? 2026, 16 de enero de 2026, y sigue defendiendo a Felipe Calderón y a Genaro García Luna. Creo que sería bueno saber si realmente él escribe, ¿no? O alguien le escribe. Creo que se lo manda decir. O se lo manda decir. O si es de agrapa o cuánto sigue cobrando. Y tiene muy buena imaginación. Hay que ser sinceros. Como periodista de ficción, creo que es de lo mejor. Tiene una imaginación que muy pocos tienen. Aunque hay competencia, están los Loret, están los Ciros, los Dóriga, pero también ayer escribía, sin ninguna evidencia, algún documento, alguna grabación, algo, fracturas en el régimen. Es decir, según don Raimundo Rivapalacio,
hay fracturas dentro de la 4T y todo mundo se está peleando y está a punto de caer la 4T. La verdad es que creo que muy poca gente lee al señor Raimundo Riva Palacio. Creo que nosotros que nos dedicamos a esto de la comunicación lo hacemos, pero a veces es de esos gustos que te hacen daño, ¿no? Porque al levantarse y leer a estos personajes dices, híjole, están de mal en peor. Decías que la señora María Corina Machado debería recibir terapia. Yo creo que no es la única. Creo que estos personajes les urge ir a ver a un doctor, un psicólogo, y que los analice, porque pues no tiene sentido. Si tú revisas los textos, no este último ni el anterior, un año de lo que han escrito, prácticamente es lo opuesto a la realidad. Ahora sí viven en una realidad alternativa, pero estos son los columnistas principales, más importantes de México, no porque yo lo diga, sino porque están en los medios con mayor poder, mayor presencia. Es El Financiero, es un medio impreso, tiene su canal, y creo que es importante, no por lo que dicen, sino por lo que representa El Financiero, y hay que recordarle a la audiencia que El Financiero o El Financiado fue financiado por nada más y nada menos que por Genaro García Luna. Es chocoso hablar nuevamente de García Luna en esta época 2026, pero es la realidad del financiero. No es porque yo lo crea, que pienso que así fue, porque me cae mal García Luna. No, si tú revisas El Financiero o El Financiado, ¿cuántos artículos de la empresa del entonces secretario de Seguridad Pública había en El Financiado? El primer medio que entrevistó al Financiado al regreso del autoexilio de García Luna fue El Financiero. Riva Palacio y el director de El Financiero entrevistaron por primera vez a este señor García Luna, lo que habla, que dice mucho, que hay dinero o hubo dinero de el gobierno de Calderón, de García Luna, y favores, porque las cárceles, pues es el dueño de este periódico, estuvo metido en la seguridad, en los centros de readaptación social. No sé si fue en Veracruz, donde tenían un proyecto en Tuxpan, grandísimo. Bueno, están cayendo algunos cercanos de García Luna. Todavía hace unas semanas empezaron a circular nombres por estos negocios extraños, Julio, de las cárceles. Y lo peor, este señor era cercanísimo a García Luna. Acuérdate, en el juicio del capo García Luna salió que se reunían en un hotel en la Ciudad de México, se reunían en el búnker. O sea, ¿qué autoridad moral tiene El Financiero para seguir teniendo a este personaje? ¿Y qué autoridad moral tiene este señor para hablar de cualquier tema relacionado con cualquier cosa? Mira, más allá del tema que hayas traído en tu tintero para hablar, saqué este tema porque muchas personas dicen, ustedes nada más hablan de esto si les hacen el caldo gordo, nosotros ni lo leemos. Yo creo que es importante exhibirlos. Y ha llegado un debate muy interesante con el tema de la entrevista que le hace Sabina Berman a Eduardo Verástegui, que no se transmite en los medios públicos, porque nosotros, pues creo que es diferente porque es un medio privado. Y a pesar de que estamos abiertos a la crítica, ¿hasta qué punto oír o no oír, abrir o no abrir, hablar o no hablar de estos personajes? Muchos se van a decir, oye, estás comparando a Raimundo Riva Palacio con Verástegui. Pues sí, porque muchas de las estupideces, de las pendejadas de las que hablan estos personajes políticos son las que manejan estos comentócratas. Pero voy a poner un ejemplo, por todo las burradas que ha dicho Donald Trump, que muchas veces rayan en lo misógino y en lo racista. Si llegara a darse el caso, y tengo años buscando la entrevista con Donald Trump, que me diera la entrevista, ¿lo entrevisto o no lo entrevisto? Porque lo hemos llamado aquí fascista, lo hemos llamado cuasi nazi o nazi, lo hemos llamado el nuevo, todo lo que tú quieras. ¿Lo entrevistas o no lo entrevistas? ¿Lo confrontas
o no lo confrontas? Bueno, dirán algunos, hay diferencia. Verástegui no tiene puesto político y Donald Trump sí. Y la pregunta que yo hago es, ¿y qué tal si el Verástegui, entendiendo al personaje Donald Trump, sí le habla al oído al presidente de Estados Unidos? Pues tenemos que exhibir al personaje. No lo sé, Julio. Creo que es un debate para mí fascinante, apasionante, pero te lo quería preguntar, tú que estás, ahora sí que eres el que más lejos está de todos los camaradas. ¿Cómo ves esto? Bueno, primero felicitarte por la entrevista a Eduardo Verástegui y creo que se mostró mesurado y que creo que no es realmente el personaje que vimos en la entrevista. Creo que se contuvo, fue disciplinado, no se exaltó, pero inclusive vamos a poner que él es así, no lo conozco personalmente, vamos a suponer que eres amable, educado, no importa. Sus políticas, su pensamiento, su ideología es el problema. Si te dan la entrevista Donald Trump, obviamente no vas a hacer una entrevista al estilo Fox News. Creo que por eso es la importancia de contrastar ideas, de hacerlos, no, sino ponerlos en mal, pero cuestionarlos fuertemente y que la audiencia saque sus propias conclusiones con una entrevista donde los incomodas, donde no dejas que se vayan con mentiras. Creo que siempre es importante darle voz a quien piensa radicalmente diferente, y en el caso de Verástegui, qué bien que lo entrevistaste 1 hora y qué mal que los medios públicos lo hayan censurado, porque es una censura, y que es importante. Eduardo Verástegui, algunos dicen, no, es irrelevante. Y creo que aquí el tema es importante. Primero, lo que estamos viviendo en nuestras pantallas, lo que está pasando en Estados Unidos con ICE. Esta imagen, y le mandé un video corto a Ceci, donde detienen a una persona, a una señora que iba a trabajar y la detienen en un centro ICE. Al mismo tiempo que la detiene, y esto sí es escalofriante y la verdad que indigna y duele muchísimo, el esposo narra que su hijo, el hijo de esta pareja, muere de cáncer. Un niño de 15 años muere de cáncer y la mamá no puede despedirse de su hijo porque estuvo o está detenido. 2 días después murió. 2 días después de ser arrestada, sí. Y no puede decir el adiós final a su hijo que muere de cáncer. Imagínate lo trágico, imagínate tú como papá, tú como mamá, que te pase algo así y que veas esto y no te indigne. Y la consecuencia, aquí voy a lo importante de Verástegui. Yo platicaba esta semana con Toño Ruiz en una entrevista para La Otra Voz. Hablábamos ¿por qué Donald Trump obtuvo mayor voto hispano en esta última elección 2024 en comparación con la del 2020 y con la del 2016? Y debatíamos cuál es la razón por qué hay más hispanos que votan por Trump y que votaron por Trump. Toño decía, es que el Partido Demócrata es como el PAN, y creo que ahí yo no coincido. Pero buscando y tratando de ver del por qué de los hispanos somos masoquistas, pero una entrevista que acabo de ver con un reverendo Sam Rodríguez, que es del círculo cercano de Trump, es un pastor evangelista, y ahí Eduardo Verástegui juega un factor central. Le preguntaban a este pastor, ¿por qué los hispanos votaron por Donald Trump? Y dio 2 respuestas. Una es por la fe y 2, porque el hispano, de acuerdo a este pastor evangélico, los hispanos se están convirtiendo gradualmente, pero están convirtiéndose al evangelismo. Es decir, se están volviendo, de acuerdo a las palabras del pastor, que es influyente y que tiene cercanía con Trump, se están acercando más al evangelismo cristiano que domina la base de apoyo de Donald Trump. Y ahí te va. Yo te voy a dar una tercera opción. Nunca lo había dicho, me había mantenido
me había, como dicen, apretado uno para no decirlo, pero lo voy a decir porque tú lo pones sobre la mesa y además porque creo que es importante el debate. Por racismo. Preferimos votar por el blanco porque le tenemos más confianza todavía al blanco que al negro. Hay que recordar que Kamala Harris, afroamericana, era la candidata a vicepresidenta. ¿Será que también el tema racial jugó un papel en la decisión de muchos que prefieren apoyar al blanco que, no sé, no lo sé? Lo dejo ahí sobre la mesa porque no entendería de otra manera apoyar a tu verdugo, o porque tenemos definitivamente un tema ahí masoquista y racista. también. Y no sé si recuerdes, cuando estuvimos en el juicio de García Luna, fuimos a una comida y había personas cercanas a Morena, simpatizantes de Morena, y no sé si recuerdes que esta persona, no solamente ella, decía apoyo a Trump porque en la era de Obama apoyaron a la raza negra. Creo que es algo correcto tu lectura de que hay un racismo del propio hispano, un racismo hacia los negros, lo cual no hace sentido, pero creo que esos factores son importantes y creo que es importante para los hispanos que viven allá en la Unión Americana, son 36. Mucha culpa, no al 100%, pero es responsabilidad de los hispanos que votaron casi mayoritariamente, a poquitito se quedaron de ser la mayoría que le otorgaron el voto a Trump. Y los datos son escalofriantes porque ayer salió un estudio del American Council for Migration, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, donde dice que hoy día, en este momento, o cualquier ayer o antier, hay 70,000 personas inmigrantes detenidos en los centros de ICE. Al inicio de la administración de Trump había 40,000, que ya es muchísimo, pero casi se ha doblado, 70,000 personas. Y dice el estudio que son buenas noticias, entre comillas, porque la meta de ICE es que haya 100,000 personas detenidas en estos centros de detención de migrantes, donde las detenciones a personas que no tienen antecedentes o que no tienen récord, 2,000% ha crecido. Es decir, la gran mayoría de las personas que están siendo detenidas hoy día por la Gestapo gringa no tienen ningún delito, no han cometido un delito, lo cual te habla que es una locura lo que estamos viviendo. Y cerraría. Hay una congresista, y por eso es que digo que es importante el voto hispano. Hay una congresista demócrata que acaba de presentar una iniciativa junto con otros representantes del Congreso de los Estados Unidos, donde imagínate que esta persona tenga más valor para condenar que una intervención, ya sea autorizada o no autorizada, traería consecuencias negativas para Estados Unidos o para México. Dime qué personaje de la oposición tiene el mismo valor o el análisis, el mismo análisis de esta congresista demócrata que para más ella dice lo que es lógico, pero lo de la oposición no dicen ni pío y ya tienen a su nuevo santo, al señor Donald Trump. Fíjate que estaba pensando, te escucho y pensaba, ¿por qué votó el hispano por Trump? Pues la pregunta que yo me hago es, ¿cómo es que hay tantos hispanos en el ICE? O sea, contra tu propia gente, estás viendo lo que hacen. Perdón por lo que voy a decir, pero no sé si lo entendería, pero pues a lo mejor no fuera tan dramático ver a otras razas escupiéndole, como hemos visto en imágenes, a la gente que arrestan, la que patean, la que han matado incluso, pero ver a hispanos contra hispanos, dices tú, híjole, qué doloroso. Por eso me llama mucho la atención. Fíjate lo que voy a decir, ¿no? ¿Hasta qué punto exhibir a estos personajes? ¿Hasta qué punto abrirle
los medios hasta los fascistas, a los que nos repugnan, para que se expresen. ¿Hasta qué punto los corresponsales hispanos en la Casa Blanca van a seguir solapando y callando? Porque no me vas a decir que no hay periodistas de Televisa o de otros medios, pero que les da un pavor que les quiten la acreditación. No han callado ante esto que estás tú exhibiendo, ¿no? Los operativos, la cacería de ICE. Me dirán, oye, ¿tú has callado? No, yo no he callado. Yo le he ido a plantear a la presidenta desde los enmascarados, los cazarrecompensas. El tiempo nos ha estado dando la razón a nosotros. Ahora todo el mundo habla de los enmascarados. Pues sí, cuando se lo fui a decir a la presidenta, ¿y qué quieres que haga la presidenta? No, es exhibir los temas. Ayer pasó algo muy cabrón, pero que debería de llevarnos a la reflexión. Muchos dicen, es que lo que tú haces no es periodismo porque tú no eres imparcial. No, también hay periodismo, creo yo, como nos lo pedía en su momento Andrés Manuel López Obrador, de tomar posicionamientos. Ayer en la Casa Blanca, un periodista no hispano sale a dar la cara como lo debimos de haber dado tú o como la debí de haber dado yo. Y como debería de darle vergüenza también a los otros corresponsales que no la han dado por su gente. Y le costó una andanada de estupideces de la vocera presidencial, Caroline Leavitt. No sé si puede echármelo con todo y video, mi querida Ceci, perdón, con todo y audio, porque esto es para la pregunta, Julio. ¿Debemos de pronunciarnos con nuestras opiniones y todo lo que eso signifique o nos quedamos informando de acuerdo a datos y muy imparcialitos y muy... yo creo que el callar, así como Ciro Gómez Leiva, ante lo que está ocurriendo, cuando ya tenemos a periodistas que no son hispanos, pero que dan la cara, es ser cómplices. Esto fue lo que ocurrió en la Casa Blanca. Thanks, Caroline. Earlier you were just defending ICE agents generally, and earlier on Secretary Nome spoke to the media and she said, among other things, that they are doing everything correctly. 32 people died in ICE custody last year. 170 US citizens were detained by ICE, and Renee Good was shot in the head and killed by an ICE agent. How does that equate to them doing everything correctly? Why was Renee Good unfortunately and tragically killed? Are you asking me my opinion? Because an ICE agent acted recklessly and killed an unjustified. Oh, okay. So you're a biased reporter with a left-wing opinion. What do you want me to do? Yeah, because you're a left-wing hack. You're not a reporter. You're posing in this room as a journalist. And it's so clear by the premise of your question. And you and the people in the media who have such biases but fake like you're a journalist, you shouldn't even be sitting in that seat. Le pregunta su opinión, le da su opinión y se lo quiere acabar a punta de estupideces de la izquierda y que lo que me lleva a preguntarte para cerrar, ¿qué piensas de esto? De que el periodista dé su punto de vista, sobre todo en momentos históricamente dramáticos como estos operativos de ICE, o cuando nos damos cuenta que hay estrategias mediáticas contra un gobierno como el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuando vemos una intervención militar en Venezuela, nos guste o no nos guste, más allá de lo que pensemos de Nicolás Maduro, cuando estamos viendo estas cosas, como ves el caso de Groenlandia, en fin, dame tu opinión, Julio, porque para mí también va de la mano con a quién entrevistas, a quién le abres el espacio y cómo entrevistas al personaje. Ahí el detalle. Primero que nada, bien por el periodista. Y la respuesta de la vocera es la respuesta típica del trumpismo. Y vuelvo a lo que decía el reverendo Sam Rodríguez. Decía que el hispano ha cambiado y ha virado hacia el Partido Republicano porque el Partido Demócrata ha cambiado hacia la extrema izquierda. Es decir, lo que dice el trumpismo en voz de la vocera y en voz de este pastor no tiene sentido, Imagínate decir que el Partido Demócrata es de extrema izquierda. ¿Quién en su sano juicio en Estados Unidos, poniendo las cosas
cree que el Partido Demócrata primero es de izquierda y luego de extrema izquierda. Y yo pregunto, cerrando este segmento, Vicente, ¿dónde están las voces de Jorge Ramos? No lo sé, te pregunto. ¿Dónde están las voces de Gael García? ¿Dónde están las voces de Shakira? ¿Dónde están las voces de estas figuras internacionales que tienen influencia en los Estados Unidos? ¿Dónde están? Porque no podemos callar y decir, pues vamos a ser imparciales. ¿Cómo puede ser? A lo mejor no son de izquierda, a lo mejor son trumpistas. Bueno, Jorge Ramos no creo, pero ¿dónde están? Dices, y creo que es una pregunta escandalosa, ¿no? Estruendosa. Para más, el actor Mark Ruffalo tiene los tamaños para llamar las cosas por lo que son. Yo pregunto a la audiencia, a los hispanos que están allá en la Unión Americana, ¿se sienten representados por estas voces? ¿Han escuchado a estos personajes alzar la voz? ¿Han escuchado a Ana Gabriel? ¿Han escuchado a Jorge Ramos, Gael García, un sinnúmero de mexicanos hispanos que estén dando la cara? O sea, creo que hay que reflexionar y diría, esta elección que viene en los Estados Unidos, en esta elección intermedia, es importante y suena chocoso, repetitivo, pero el voto sí importa y son 36, 40 millones de hispanos, ponle el número que quieras, y sí hace la diferencia, creo yo. La reflexión es, ahí está, pensar lo que hacemos, que tiene consecuencias y no podemos callar. Es como si a alguien en la Segunda Guerra Mundial les, no, pues hay que ser imparciales. Pues sería una locura tratar de ser imparciales ante el régimen nazi, ¿no? Ya ves lo que provocas, Julio Cerroa. Muchas personas están opinando en el chat en vivo y en directo. Dice Jorge Gómez Hernández, le dice parcial de izquierda y ella es ultraparcial fascista, en referencia a la respuesta de la vocera presidencial al periodista, al que ella le pregunta su opinión. O sea, es que ahí raya en el colmo. Dicen los comunicadores MX, la cuenta así se identifica a los comunicadores MX, al fascismo no se le cuestiona, se le destruye. Vale Lira, los hechos hablan por sí, un periodista debe quitar máscaras, no apoyar la difusión de mentiras. Y bueno, así como ellos, muchos. ¿Dónde está Eugenio Derbez? Dice Rubén González. ¿Dónde está? Germán Guzmán dice, muchos hispanos son traidores a su patria por ignorar su historia. Ave Bonet dice, Ana Gabriel es súper amiga de Fox, además insulta a los de izquierda. Eso sí es cierto, Julio. No tiene nada de izquierda, ni de 4T, ni nada por el estilo. Dice Jessy Nieve, Ana Gabriel se la pasa hablando mal del gobierno. Germán Cabrera dice, el que no vive en Estados Unidos no puede opinar a la ligera del voto hispano. Es mi opinión, tiene razón, no puedo opinar, pero el que no estés ahí no significa que no puedas dar tu punto de vista. Es como decir, no voy a hablar de ninguna parte del mundo porque no estoy ahí. O sea, creo que también no hay que irse a los extremos. Todos tenemos opinar, puede gustar o no nuestras interpretaciones, opiniones, pero creo que todo mundo tiene derecho, o no vamos a opinar lo que pasa en Groenlandia. Bueno, mi querido Julio, estaremos al pendiente de los segmentos del contenido que publiques. Ya sabes que aquí estamos siempre atentos a lo que publicas y cuando salga por ahí información, compártela con la audiencia de Sin Censura. Sé que la audiencia de Sin Censura sí ve el canal de Julio y la otra voz, o la voz de Julio, perdón, y la otra voz, pero compártela aquí en Sin Censura cada vez que puedas. Gracias, Vicente, te lo agradezco muchísimo y lo digo nuevamente, Julio Cerroa no existiría como youtubero sin tu apoyo, mi canal no sería exitoso sin tu apoyo. Te debo mucho y te lo agradezco de sobremanera. Hombre, ya me hiciste el día, me vas a hacer chillar, hombre. Y eso que nos hemos puesto iba a decir unas agarradas, pero ya ves como la gente de mal pensada, unos jalones de feos, greñas, ¿no? Pero lo importante es la audiencia, Julio. Lo importante es la audiencia. A ver, y que quede claro, ¿no? El interés tuyo es comunicar con la audiencia. El interés mío es dar información.
nuestros pleitos, si es que en algún momento fueron personales, porque nunca ha sido, creo yo, personal. Entiendo yo cuando nos peleamos duro, fuerte, pues Julio lo que quería era profesionalmente sacar un hilo que creo yo que no existía. Yo desde mi trinchera también, pero personal no. Y si fuera así, lo personal es irrelevante. En este momento histórico hay que cerrar filas. Hay que cerrar filas contra precisamente el fascismo, contra la ultraderecha, contra el autoritarismo. Y creo que hay mucho que podemos aportar nosotros desde Sin Censura. Y tú, desde tus cuentas, Julio, recuérdale a la gente en dónde te encuentran, cómo te encuentran, por favor. La Voz de Julio, el canal tradicional, y La Otra Voz, que mañana o hoy, más tarde, una entrevista con Toño Ruiz, donde hace unas declaraciones muy fuertes. Ahí nada más dejo el tema. Gracias, Vicente, nuevamente. Un abrazo. Julio S.E. Roa, Julio S.E. Roa en Twitter, en la que es ahora X. Gracias, Julio, estamos al pendiente. Gracias a ti nuevamente, Vicente. Cuídate. Gracias, Julio S.E. Roa, hablando sin censura. Y bueno,